Buenas tardes, empezamos ya. Bienvenidos a la webinar sobre buenas prácticas preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos. Muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos como ponente a Miguel Ángel Sanz, técnico de prevención de Mutua Intercomarcal, y el contenido de su exposición trata sobre cómo el cambio climático está modificando nuestros riesgos y nuestra manera de trabajar y cómo adaptarnos. El cambio climático está provocando un aumento de la temperatura global que, a su vez, provoca cambios en los modelos climáticos. Ellos se traducen en diferentes efectos, entre los que se encuentra, especialmente en algunas regiones, un aumento de la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos como tempestades, lluvias torrenciales, vientos fuertes, riadas, temperaturas altas o bajas, aludes, etcétera, etcétera. Son los llamados fenómenos meteorológicos adversos. Se denomina así a todo evento meteorológico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas y los bienes y que, por tanto, puede producir impactos. Es importante en este contexto que los empresarios y trabajadores comprendan cómo este cambio climático puede afectar a la seguridad y la salud, con el objetivo de incluir en la actividad preventiva de la empresa las acciones destinadas a prepararse y adaptarse a los fenómenos meteorológicos adversos. Desde Mutua Intercomarcal queremos tener un papel proactivo de formación y sensibilización para proteger la salud y la seguridad de las personas trabajadoras más afectadas por estos riesgos cada vez más presentes. La jornada tiene una duración estimada de 1 hora y esperemos que sea de su interés. De nuevo, gracias por su asistencia. Quiero recordarles que tienen a su disposición el chat para realizarnos cualquier duda o consulta que les pueda surgir durante la webinar y las cuales responderemos a la conclusión por mail privado al finalizar la webinar. Estas consultas deben de enviarlas directamente al organizador. Pues cuando quieras, Miguel, podemos empezar ya. Muy bien, perfecto. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y todas y reitero, muchas gracias por la asistencia a la jornada de hoy. Pues bien, como ha comentado Pedro en la presentación, hoy vamos a tratar la existencia de los fenómenos meteorológicos adversos, FMA, y la relación con el ámbito laboral, así como también las situaciones de emergencia derivadas de estos. Esta webinar, que se planificó a principios de año pensando en hacerla con antelación a los meses de verano, pero ya vemos que cada vez con más asiduidad el patrón tradicional de temperaturas está variando, como por ejemplo esta misma semana que nos encontramos que van a darse altas temperaturas fuera de lo que se consideraría el rango de temperaturas normales para la época. También viene a colación, por otro lado, relacionado con lo que vamos a hablar durante la webinar de hoy, el tema de que el gobierno ayer impulsó el Plan Social del Clima, dotado con teniendo una dotación de 9.000 millones de euros para proteger a hogares y microempresas vulnerables de la dependencia fósil. Este plan busca priorizar la reducción permanente de las necesidades energéticas de los hogares y las empresas vulnerables, así como el acceso a alternativas de movilidad limpias y asequibles para estos colectivos. En lo que respecta a las empresas, el objetivo son microempresas, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores y menos de 2 millones de facturación anual, con una elevada dependencia de combustibles fósiles en sus flotas. Vale. Entonces, este sería un poco el contenido que vamos a tratar durante la webinar de esta tarde. Centramos el contenido en estos temas. Ponemos sobre la mesa algunos datos estadísticos y noticias recientes en relación con los FMA. Definimos el concepto y sus tipologías, haciendo un poco de contexto. Establecemos el marco normativo y hablamos sobre las actuaciones de la empresa en materia de PRL ante la presencia de FMA. Nos preguntamos también si se puede considerar como un factor de riesgo psicosocial y, por último, indicamos qué tiene previsto hacer la inspección de trabajo en esta materia, además de dar, pues eso, una serie de pautas a nivel formativo e informativo de material que disponemos tanto en la Mutua como en otras entidades de administración pública.
Pues bien, vamos a empezar por aquí. Esta que veis es la encuesta CalorAdapt de 2024. Es la primera encuesta que se realiza en el Estado español sobre este tema tan relevante en la actualidad. Es un informe de resultados de la encuesta CalorAdapt de Barcelona F1M Istas de comisiones, cuyos autores son Sala y Nicas y Diestasi. Y como decimos, es de 2024. El informe obtiene estas conclusiones cuando menos impactantes. Nos dice que el 40% de la muestra general considera el calor como muy molesto en su lugar de trabajo durante los meses de verano, con una preocupación particularmente alta en los trabajadores manuales, donde este porcentaje asciende al 50%. También nos dice que el 27% de los encuestados percibe que su empresario proporciona medidas adecuadas para protegerse del calor. Como decíamos anteriormente, esta es la primera encuesta que se realiza en el Estado español sobre este tema. La encuesta recoge datos de más de 3.000 personas trabajadoras y revela que el estrés térmico es un problema significativo que afecta de manera desproporcionada a las personas trabajadoras en ocupaciones manuales. También en este mismo informe se calcula que en Europa y Estados Unidos 1 de cada 7 trabajadores pasa la mitad de su jornada laboral expuesto a altas temperaturas. Y en todo el mundo se estima que el calor causa alrededor de 19.000 accidentes de trabajo mortales de forma anual. Recogemos aquí algunas noticias que van apareciendo en los medios de comunicación y que nos ponen sobre aviso en la materia. Con motivo del lanzamiento de la campaña para prevenir los riesgos asociados al calor, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo alertó del aumento de hasta un 17% de los accidentes de trabajo durante las olas de calor. También nos hacemos eco del informe sobre el estado del clima en Europa 2025, elaborado por el Servicio Copernicus y publicado recientemente. Entre otros datos, alerta de que al menos el 95% de la superficie de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025. Bien, pues vamos a contextualizar y definir el tema que tratamos hoy. Cambio climático, como nos decía en la presentación Pedro, ha provocado un aumento de la temperatura global que causa cambios en los patrones climáticos y esto se está traduciendo en un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos. Encontramos ya una primera definición que está en la Guía de Actuación Inspectora sobre los fenómenos meteorológicos adversos, publicada en septiembre del 25, que luego más adelante entraremos en detalle y que define los fenómenos meteorológicos adversos como todos aquellos que puedan influir directa o indirectamente en la generación de riesgos para las personas trabajadoras. Por otro lado, tenemos la definición de la AEMET, la Agencia Española de Meteorología. Es todo evento meteorológico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas y los bienes y que, por tanto, pueden producir impactos. En este sentido, el Real Decreto 186/2008, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, señala entre sus competencias y funciones la de la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales. Bien, a la hora de contextualizar y poner en relación los FMA con el entorno laboral, nos hemos de fijar en el artículo 4.7, apartado B, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando dice que se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de la persona trabajadora. Esta definición incluye cualquier agente físico, químico o biológico presente en el lugar de trabajo, con independencia de que dicha presencia tenga su origen en el proceso productivo o no. Por tanto, de acuerdo con la consideración anterior, los agentes físicos derivados de las condiciones meteorológicas que cumplan con las premisas de la ley, es decir, que estén presentes en el lugar de trabajo y que puedan afectar a la seguridad y salud de las personas trabajadoras, deberán considerarse como una condición de trabajo en el sentido señalado y, en consecuencia, gestionarse adecuadamente dentro del ámbito laboral. Es importante tener en cuenta que no todos los fenómenos meteorológicos adversos son susceptibles de generar situaciones de emergencia
ni todos los avisos meteorológicos emitidos por los servicios meteorológicos estatales o autonómicos tienen la consideración de una situación de emergencia, sino simplemente la necesidad de considerar esta información meteorológica a la hora de planificar los trabajos. Bien, nos fijamos ahora en el marco normativo que nos regula, o que regula en este caso los FMA, y vamos a encontrarnos, por un lado, un marco normativo general y, por otro lado, pues un marco normativo específico. Dentro del marco normativo general nos atenemos a lo que establece el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla del derecho de la protección frente a los riesgos laborales. En su punto 2 nos dice que en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. También en este punto hemos de recordar que dentro de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 25-27 se aborda en el objetivo 2 la gestión de los cambios derivados de nuevas formas de organización del trabajo, evolución demográfica y cambio climático, y declara como acciones el apoyo a las empresas en la gestión de los riesgos derivados de transición digital y transición ecológica, el desarrollo de campañas de sensibilización y actuaciones para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en relación con los riesgos derivados de la transición digital, el cambio demográfico y la transición ecológica, y la identificación y propuesta de mejoras en la notificación de los accidentes de trabajo en lo que se refiere a las altas temperaturas. También dentro del marco general nos hacemos eco de, bueno, de esta posible o probable o casi reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 3195, y el artículo 16, que habla de plan de prevención, evaluación y planificación preventiva, se modificará en el siguiente sentido. En el punto 2 nos habla de que los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención son la evaluación y la planificación, y nos dice además que en la evaluación y en la planificación se tomarán en consideración todos los riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras y sus interacciones, incluidos los psicosociales, así como los asociados al cambio climático. Hay que decir que este anteproyecto, esta reforma de la Ley de Prevención, fue aprobada por Consejo de Ministros el pasado 28 de abril, eh, y es un anteproyecto de ley que arranca solo con el apoyo de los sindicatos, porque la patronal se desmarcó de las negociaciones y le espera una difícil tramitación parlamentaria. Por el momento, por tanto, la reforma no cuenta con los apoyos suficientes en el Congreso, aunque todavía tardará un poco en pasar por esta fase. Bien, y en cuanto al marco normativo de carácter específico, tenemos que acudir a dos normativas. El Real Decreto Ley 423 de 11 de mayo, ¿vale? En lo que respecta a la materia que tratamos en esta webinar, modifica el Real Decreto 486 de lugares de trabajo. Es un Real Decreto por el que se adoptaron medidas urgentes en prevención de riesgos laborales en episodios de altas temperaturas. Y en este caso, en lo que nos atañe a esta webinar, pues eso, modificó el Real Decreto 486 de lugares de trabajo. ¿En qué? Pues en que, primero, establece la obligación concreta de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran, resultando obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o la modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista de trabajo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues cuando la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, o el órgano autonómico correspondiente emita, perdón, un aviso de fenómeno de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras. Eso por un lado. Y luego tendríamos el Real Decreto
824 de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento por la catástrofe de la Dana en Valencia. Y en todo ese Real Decreto, en su disposición adicional final, perdón, disposición final segunda, introduce estos aspectos importantes que añaden y o modifican el articulado del Estatuto de los Trabajadores y que debemos tener en cuenta. Para empezar, introduce el llamado permiso por riesgo catastrófico. Esto es introducir una nueva letra G en el artículo 37 del Estatuto, que el Estatuto en su artículo 37 nos habla de descansos semanales, fiestas y permisos, y este permiso consiste en que tenemos hasta 4 días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o de un fenómeno meteorológico adverso. Transcurridos estos 4 días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de la jornada derivada de una fuerza mayor en los términos previstos en el artículo 47.6. Y es el punto que viene a continuación, el llamado ERTE medioambiental. Aquí lo que hace este Real Decreto Ley es modificar el apartado 6 del artículo 47 del Estatuto, que nos habla de reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. En este caso, el número 6 nos dice que la fuerza mayor temporal podrá estar determinada por impedimentos o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública. También estará determinada por el mantenimiento, transcurridos los 4 días previstos en el artículo 37, el de los permisos, de la imposibilidad de acceder al centro de trabajo o a las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, salvo que sea posible el trabajo a distancia, ¿vale? Será de aplicación el procedimiento previsto para los expedientes por causa de fuerza mayor temporal a que se refiere este artículo con las siguientes particularidades. Primero, la solicitud de informe por parte de la Autoridad Laboral a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no será preceptivo. La empresa deberá justificar en la documentación remitida junto con la solicitud la existencia de concretas limitaciones o del impedimento a su actividad como consecuencia de la decisión de la autoridad competente. Y, en tercer lugar, la autoridad laboral autorizará el expediente si se entienden justificadas las limitaciones o impedimentos referidos. Tercera modificación que hace este Real Decreto 824, el derecho a la información. Añade una letra E al artículo 64 del Estatuto, que nos habla de derechos de información y consulta y competencias del comité de empresa, y nos dice que el comité de empresa deberá ser informado por parte de la empresa de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos. Continuamos con otras modificaciones introducidas por este Real Decreto Ley 824 y son, en primer lugar, el protocolo de actuación. Modifica el artículo 85.1 del Estatuto, que habla de naturaleza y efectos de los convenios, contenido, y nos dice que se deberán incluir en la negociación colectiva los protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidos a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos. Y por último, hace un anuncio de desarrollo reglamentario. Indica que en el plazo de 12 meses el Gobierno aprobará un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral. Muy bien, una vez centrado, contextualizado con su definición y centrado un poco el marco normativo en el que nos movemos, vamos a hablar de los tipos de avisos que se puede encontrar la empresa. Bien, a diferencia de otros riesgos cuya identificación se realiza in situ, basándose en las condiciones existentes, condiciones de trabajo existentes, la identificación de los fenómenos meteorológicos adversos está fuertemente influenciada por las previsiones meteorológicas de cada zona.
Por tanto, nos podemos encontrar con el sistema de avisos de la AEMET y, en su caso, del órgano autonómico correspondiente con competencias en la materia. En segundo lugar, además de estos dos sistemas de avisos citados, es de interés mencionar el sistema de alertas desarrollado por el Ministerio de Sanidad, que se limita exclusivamente a los riesgos ligados a las altas o bajas temperaturas. Y por último, en el ámbito de las emergencias, merece mención especial el sistema de alerta implantado por Protección Civil a nivel nacional con el sistema ES-Alert. Pues bien, vamos a ver cada uno de ellos. Bien, los avisos de la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, se dividen en tres niveles en función de la peligrosidad potencial del fenómeno meteorológico adverso. En primer lugar, nos encontramos con el nivel amarillo. Nivel amarillo significa que el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno meteorológico adverso podrían sufrir algunos impactos. Por lo tanto, la recomendación es estar atento. También, lógicamente, mantenerse informados de la predicción meteorológica más actualizada, porque se pueden producir daños moderados a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno. En segundo lugar, tendríamos el nivel naranja. El nivel naranja significa que el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. Por lo tanto, la recomendación en este caso es estar preparado. Hay que tomar precauciones y mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada, ya que se pueden producir daños graves a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno. Y en tercer lugar, por último, al máximo nivel es el nivel rojo, que significa que el peligro es extraordinario. Los bienes y la población vulnerable o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos. Y la recomendación es tomar medidas preventivas y actuar siempre según las indicaciones de las autoridades. Hay que mantenerse informado de la predicción meteorológica más actualizada, no viajar, salvo que sea estrictamente necesario, ya que se pueden producir daños muy graves o catastróficos. De forma adicional, además de los avisos anteriores, se podrán emitir avisos especiales para uno o varios de los fenómenos meteorológicos contemplados en el plan de la AEME cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: que se hayan emitido o se prevea la emisión de avisos de niveles naranja o rojo por varios fenómenos meteorológicos adversos, o que se hayan emitido o se prevea la emisión de avisos por uno o varios fenómenos en un área muy extensa del país o que incluya varias comunidades autónomas. Bien, el segundo tipo de avisos que nos podemos encontrar a través del Ministerio de Sanidad en relación a las temperaturas por frío o por calor, el Ministerio de Sanidad elabora anualmente el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Bajas Temperaturas. Al igual que la AEMET, el Ministerio de Sanidad informa diariamente sobre los niveles de riesgo para la salud de la población debidos a altas o bajas temperaturas. Para ello, en función de este plan nacional que está activado, el Ministerio permite suscribirse a su sistema de alertas cuyo acceso es público. El objetivo del Plan Nacional por Altas Temperaturas es reducir el impacto sobre la salud de la población como consecuencia de olas de calor. La estrategia se basa en actuaciones como son el desarrollo del sistema de información ambiental, que incluye la predicción de las temperaturas, la información a la población sobre los efectos en la salud de las olas de calor y sobre medidas de prevención y protección, el desarrollo de un sistema de información sobre mortalidad, la información a profesionales sanitarios y de servicios sociales, la coordinación con los servicios sociales para la identificación de grupos de riesgo, especialmente población infantil y personas mayores, la coordinación con administración y entidades competentes. Por otro lado, el objetivo general del Plan Nacional por Bajas Temperaturas es reducir también el impacto sobre la salud de la población asociado a las bajas temperaturas. Entonces, para la consecución de este objetivo final, el Plan Nacional se basa en unas actuaciones muy similares, es decir, el desarrollo de un sistema de información ambiental que incluya la predicción
de las temperaturas, la información a la población sobre los efectos de las bajas temperaturas sobre la salud y las medidas de protección y prevención que debemos tomar, el desarrollo del sistema de información sobre mortalidad, la información a profesionales sanitarios y servicios sociales y la coordinación tanto como con servicios sociales y administraciones y otras entidades competentes. Y por último, el último tipo de aviso que hemos mencionado en el ámbito de las emergencias, además de los sistemas de aviso meteorológico ya descritos en el apartado anterior, merece mención especial el sistema de alerta implantado por Protección Civil a nivel nacional. Este sistema, entre las contingencias contempladas, también incluye las originadas por fenómenos meteorológicos adversos. En principio, solo las situaciones que requieran de una acción inmediata por parte de los ciudadanos serán notificadas a través de este sistema. Por tanto, la recepción de mensajes de alerta a través de este sistema tiene que ser o debe ser o será un hecho poco habitual al que los ciudadanos deberán prestar atención inmediata. Como decimos, en principio se espera baja frecuencia en el uso del sistema para situaciones reales de riesgo, pero se prevé, para asegurar que el sistema se mantiene en condiciones de ser utilizado en cualquier momento, la realización de simulacros en zonas localizadas y con aviso previo. Estos simulacros permiten, por un lado, mantener el sistema en estado operativo óptimo y, en segundo lugar, que la población esté familiarizada con la existencia del sistema y con su funcionamiento. En el ámbito laboral, también será preciso conocer este sistema implantado por Protección Civil para poder integrarlo dentro de nuestro documento de gestión de emergencias a las que hace referencia el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Bien, pues entramos ya en el apartado de obligaciones de la empresa ante los fenómenos meteorológicos adversos y bueno, ya lo hemos anunciado anteriormente en el apartado del marco normativo que rige, pero recordemos que el Real Decreto 423, que modifica el 486 de lugares de trabajo, lo modifica en los siguientes aspectos. Concretamente, este Real Decreto, si buscamos la disposición adicional única que habla de condiciones ambientales en el trabajo al aire libre. Nos habla de que cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que por la actividad desarrollada no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas. Las medidas a las que se refiere este apartado derivarán siempre de la evaluación de riesgos, que tomará en consideración, además del fenómeno meteorológico adverso, las características de la tarea que se desarrolle y las características personales del trabajador o persona trabajadora. En el supuesto en el que se emita por parte de la AEMET o en su caso el órgano autonómico correspondiente, ¿eh? Un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista. Y aquí viene también una modificación importante que nos dice que esta disposición adicional será de aplicación a todos los lugares de trabajo, incluidos los que se mencionan como excepción en el artículo 1.2 del Real Decreto 486 de lugares de trabajo, que son los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte. Las obras de construcción temporales o móviles, las industrias de extracción, los buques de pesca y los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal, pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. Por tanto, esta es una modificación importante que tendremos que tener en cuenta a la hora de aplicar nuestras medidas preventivas en caso de un factor de riesgo, fenómeno meteorológico adverso. Por tanto, la actuación de la empresa en este ámbito va a pivotar básicamente sobre cuatro aspectos: la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la vigilancia de la salud y la especial atención que debemos tener siempre con los colectivos de especial protección. En primer lugar, hablamos de la evaluación. En lo que respecta a la identificación de riesgo,
los fenómenos meteorológicos adversos que deben identificarse en la evaluación de riesgos son aquellos que pueden afectar directa o indirectamente a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. De forma directa, pues, por ejemplo, sería la radiación ultravioleta sobre la piel. Y de forma indirecta, pues, por ejemplo, una lluvia intensa que dificulta una conducción de vehículos. Algunos fenómenos meteorológicos que pueden considerarse durante la evaluación son, pues eso, lluvias, nevadas, nieblas, vientos, tormentas, temperaturas altas, perdón, altas o bajas, fenómenos costeros, polvo en suspensión, aludes, radiación solar ultravioleta, etcétera. Respecto a la identificación de las personas trabajadoras expuestas, es preciso identificar los puestos de trabajo afectados por fenómenos meteorológicos adversos. Es importante subrayar en este punto que hay fenómenos meteorológicos adversos que pueden afectar a puestos de trabajo que no se encuentran a la intemperie, por lo que la identificación de dichos puestos deberá realizarse en función del tipo de fenómeno analizado. Entonces, claro, nos podemos encontrar con diversas situaciones. Puesto de trabajo que está a la intemperie o en un lugar de trabajo semicerrado que no permite el control de las condiciones ambientales. Puesto de trabajo que está en lugar de trabajo cerrado, fijo y con control de condiciones ambientales. Puesto de trabajo en vehículos con o sin control de las condiciones ambientales internas y lugares de trabajo con características especiales. Por ejemplo, estoy pensando en un trabajo en una red de alcantarillado en caso de lluvia. Bueno, esto es un lugar de trabajo con una característica especial. Por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, definitivamente, para cada puesto de trabajo susceptible de ser afectado por un fenómeno meteorológico adverso, es preciso identificar de forma específica la persona trabajadora que lo ocupa para poder analizar los factores individuales que puedan influir en la magnitud del riesgo generado por los fenómenos meteorológicos adversos. Es decir, dos personas trabajadoras que ocupan el mismo puesto pueden tener diferente riesgo derivado de la exposición a fenómenos meteorológicos adversos. Por ejemplo, en el caso de un puesto de trabajo expuesto a altas temperaturas, habrá una serie de factores individuales, llámese patología previa, edad, etcétera, ligadas a la persona trabajadora que lo ocupa, que deben considerarse a la hora de valorar la situación. Y por último, respecto a la metodología utilizada, el procedimiento o la metodología de evaluación utilizada debe proporcionar confianza sobre su resultado y este deberá identificarse siempre en la evaluación de riesgos. La metodología para evaluar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos se puede desarrollar a dos niveles. Un nivel 1, un nivel inicial, que es la evaluación ligada a la previsión meteorológica, y un nivel 2, un nivel secundario, evaluación que precisa de la aplicación de una metodología específica. De entre los perdón. De entre los fenómenos meteorológicos adversos más habituales, la exposición a altas o bajas temperaturas que pueda suponer una situación de estrés térmico puede precisar de la aplicación de metodologías de evaluación del riesgo específicas que proporcionen una información más detallada sobre las condiciones de trabajo. Tenemos, por ejemplo, el método de evaluación WBGT, el de sobrecarga térmica, el método IREC de aislamiento requerido de la ropa y evaluación del riesgo por enfriamiento local, etc. Bien, en segundo lugar, el segundo aspecto sobre el que va a pivotar la actuación de la empresa en este tipo de fenómenos, en la producción o en la prevención de fenómenos meteorológicos adversos, es en la planificación de la actividad preventiva. Vamos a centrarnos en tres aspectos que son medidas preventivas, EPIs y información y formación. Los fenómenos meteorológicos adversos pueden dar lugar a dos tipos de medidas preventivas que deben planificarse. Por un lado, medidas preventivas ordinarias, que son aquellas que deben aplicarse durante el desarrollo habitual de la tarea cuando se presente el fenómeno meteorológico adverso que las motive. Por ejemplo, la protección frente a exposición a radiaciones ultravioletas solares. Y en segundo lugar, serían las medidas de emergencia, aquellas previstas para su aplicación durante una situación de emergencia. Por ejemplo, pues disponer de un protocolo de actuación en caso de una inundación del centro de trabajo.
Hay que tener en cuenta estos factores. Se deben tomar medidas preventivas frente a cualquier riesgo que pueda derivarse de un fenómeno meteorológico adverso. El tipo de medidas preventivas dependerá siempre de la información recabada de la evaluación de riesgos. Las medidas preventivas tomarán en consideración los dos factores que forman parte del puesto de trabajo. Por un lado, condiciones de trabajo y, en segundo lugar, la persona trabajadora que lo ocupa. En este sentido, pues especial mención al artículo 25 de la Ley, colectivos de especial protección. Tercero, las medidas pueden ser técnicas, pues por ejemplo, estoy pensando en disponer de una zona de sombreo en una campa, en una obra, u organizativas. En esta última, esta disposición subraya la posibilidad, como medida organizativa, de la modificación de la jornada e incluso la reducción de la misma si fuera necesario. Y por último, tener en cuenta, claro, los indicadores externos que deben ser considerados a la hora de tomar decisiones, a la hora de plantear medidas preventivas, los avisos meteorológicos emitidos tanto por la AEMET como por el órgano autonómico correspondiente de la comunidad autónoma. Respecto a los equipos de protección individual, la selección de los equipos de protección individual deberá realizarse considerando la tipología del fenómeno meteorológico frente al que se quiere proteger. Es importante subrayar que cualquier prenda de ropa que se entregue al trabajador con objeto de proteger frente a uno o varios riesgos será considerada un EPI, según lo dispuesto en la normativa de aplicación, el 773, ello con independencia de que este equipo pueda servir también como uniforme o distintivo de trabajo. Y respecto a la información, digamos que para la actividad habitual frente a fenómenos meteorológicos adversos, no se dispone de normativa de seguridad y salud que detalle de forma particular el contenido específico mínimo de la información y formación preventiva que debe impartirse en la materia. En el caso de las emergencias causadas por fenómenos meteorológicos adversos, deben gestionarse tal y como se prevé en el artículo 20 de la Ley de Prevención e incluir medidas preventivas en la planificación. La información y formación estarán incluidas dentro del conjunto de medidas preventivas necesarias para gestionar este tipo de contingencias. El tercer ámbito sobre el que debe pivotar la actuación de la empresa es la vigilancia de la salud, como no. La exposición a los fenómenos meteorológicos adversos puede verse agravada siempre por el estado de la salud de las personas trabajadoras, por lo que siempre se deberá garantizar la vigilancia de su salud. Con carácter general, sabemos que la vigilancia de la salud ligada a la exposición a fenómenos meteorológicos adversos solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo los casos señalados en el artículo 22 de la ley. Y en particular hay que tomar en consideración la obligación establecida en el 243 de la Ley General de Seguridad Social en caso de existencia de riesgo de contraer una enfermedad profesional debida a la exposición a FMA. En referencia a los fenómenos meteorológicos adversos, se puede destacar que el cuadro de enfermedades profesionales aprobados por Real Decreto 1299 del 2006 incluye entre las enfermedades oftalmológicas a consecuencia de exposiciones a radiaciones ultravioletas, aquellas debidas a la irradiación solar en grandes altitudes, cuestión que habrá de considerarse en trabajos a la intemperie en los lugares mencionados. Y respecto a los protocolos sanitarios, cabe destacar que en el listado actual de protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Sanidad no se incluye ninguno específico para el caso particular del riesgo por exposición a FMA. Sin embargo, este listado sí que incluye una guía de vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario, donde en uno de sus apartados se identifica el siguiente riesgo: la exposición a condiciones meteorológicas adversas, temperaturas extremas, lluvia, viento, radiaciones no ionizantes y en particular la radiación ultravioleta, por lo que puede utilizarse esta guía como orientación. Pasamos al último aspecto o columna sobre el que pivota toda la acción de la empresa, que son los colectivos de especial protección.
Va a ser siempre la evaluación de riesgos la que determinará los casos que puedan ser considerados de especial sensibilidad según lo dispuesto en el artículo 25 de la ley. La vigilancia de la salud será la actividad que permita llevar a esta de identificación. Respecto a la maternidad, por ejemplo, en relación con las limitaciones en la materia establecidas en el Reglamento de Servicios de Prevención, no hay una referencia directa a la exposición a fenómenos meteorológicos adversos. No obstante, en su anexo 7, la exposición a frío y calor extremos aparece como un factor que podría influir negativamente en la salud de una trabajadora embarazada. Esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta cuando este factor pueda estar presente debido a fenómenos meteorológicos adversos y analizar cada situación de forma particular. Y respecto a los menores, en las limitaciones señaladas tanto en la Ley de Prevención como en el Real Decreto, o en el decreto, perdón, el decreto 26 de julio del 57, no hay una mención directa a la exposición a FMA que imposibilite la contratación de menores. Sin embargo, la Directiva Europea 94/33, relativa del 94, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, señala expresamente la siguiente prohibición: trabajos que pongan en peligro su salud por exponerles a frío o calor, ruidos o a causa de vibraciones. ¿Eh? En todo caso, será la evaluación de riesgos, como siempre, la actividad que permitirá identificar las situaciones en las que pudiera existir algún tipo de limitación para la ocupación del puesto por parte de personas menores de edad. Bien, decíamos con anterioridad que la modificación del artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores respecto al contenido de los convenios añadía que se deberán incluir en la negociación colectiva los protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidos a la actuación frente a catástrofes y otros FMA. Cabe decir que hasta la fecha muy pocos convenios lo hacen, o si lo hacen es de una forma muy tangencial, muy ambigua, esperando un desarrollo reglamentario. Pero como ejemplo de buenas prácticas en este sentido hemos querido destacar el protocolo de altas temperaturas que encontramos en el convenio de la construcción. El convenio en su artículo 74 bis, que se llama adaptación, que titula Adaptación de las condiciones de trabajo ante la concurrencia de temperaturas elevadas extremas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, empieza así. Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que por la actividad desarrollada no puedan quedar cerrados, las evaluaciones de riesgo laborales de la empresa deberán contener medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos derivados de temperaturas elevadas extremas. Este artículo del convenio de la construcción dio pie al protocolo de actuación en el sector de la construcción ante fenómenos meteorológicos adversos relacionados con las altas temperaturas. Pionero en este ámbito, fue aprobado en 2023 por la Confederación Nacional de la Construcción, Comisiones y UGT-FICA, y tiene por objeto establecer las actuaciones y pautas de prevención necesarias para ejecutar los trabajos cuando se dé la concurrencia de riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos derivados de temperaturas altas extremas, es decir, cuando la exposición laboral al calor pueda causar graves alteraciones en la salud de las personas trabajadoras. Esto significa, pues, adaptar las condiciones y horarios de trabajo, priorizando la sustitución de la realización de las tareas inicialmente previstas por la realización de otras tareas que no impliquen riesgo. Si no fuera posible la realización de estas otras tareas, será ideal la adaptación de las condiciones de trabajo, que podrá consistir tanto en la reducción o modificación de la jornada diaria prevista como en la alteración de la hora de inicio o final de la misma. En el protocolo también podemos encontrar recomendaciones generales en lo que respecta a pautas alimentarias, ropa de trabajo adecuada, programación de descansos en áreas de sombra, facilitación a las personas trabajadoras expuestas de protección solar, garantizar suministro de agua potable, información sobre cómo identificar y actuar ante una situación de golpe de calor y también la formación, el acceso a la formación de las personas trabajadoras, incluyendo el apartado de primeros auxilios y medidas de emergencia en caso de golpe de calor.
Bien, las comparaciones son odiosas, pero bueno, en el sentido de que algunos convenios están más adelantados barra interesados que otros en implementar las medidas preventivas frente a los fenómenos meteorológicos adversos. Quizá también pues, por el riesgo que comportan las actividades que se llevan a cabo en el marco de dicho convenio, ¿no? Y aquí os he puesto pues, este artículo 55 del Convenio Colectivo para Despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, que sí que introduce el protocolo de actuación, nos dice que sí que las partes adquieren el compromiso de negociar e incorporar el protocolo, pero lo deja un poco al albur de que se publique un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral. Por otro lado, ya podemos encontrar protocolos que se están implementando y y se han publicado ya. Por ejemplo, encontramos el de Radio Televisión Española, que fue publicado en mayo del 2025 y que analiza fenómeno por fenómeno, indicando las medidas preventivas a tomar en cada uno de ellos y partiendo siempre de los avisos naranja y rojo de la AEMET. Establece como principio básico que el riesgo en tales condiciones puede entrar en conflicto con el deber de información que recae en la radio y televisión pública española, pero debe prevalecer en todo momento, en todo caso, la seguridad de las personas que realizan la cobertura informativa, evitando situaciones inseguras. También tenemos este protocolo de actuación en caso de emergencias exteriores para el personal de la Administración de la Generalitat Valenciana. Y por último, pues os pongo también un anuncio del Ayuntamiento de Jerez, que pone en marcha el protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos y nos dice que ante el aviso naranja de la EMET se procederá al cierre de centros educativos y al corte selectivo de calles vulnerables y que se reubican contenedores y se activa el equipo de actuación de servicios públicos, así como la suspensión del transporte urbano y rural. Bien, pues ahora, como os decía en la introducción con los contenidos, nos preguntamos si los fenómenos meteorológicos adversos tienen que ser contemplados ya como un factor de riesgo psicosocial, porque vamos a ampliar un poco el foco. Tendemos siempre a pensar que los fenómenos meteorológicos adversos tienen que ver básicamente con la seguridad en el trabajo. Pero ya hay estudios, ya tenemos estudios sobre la mesa que analizan su impacto también sobre la salud mental de las personas trabajadoras. En este sentido, en marzo del 2022, el Observatorio Europeo del Clima y la Salud publicó el estudio Impactos del cambio climático en la salud mental en Europa, una visión general de la evidencia. En este estudio indica que en general los riesgos del cambio climático para la salud se pueden clasificar en directos, es decir, las consecuencias biológicas de los efectos climáticos extremos, e indirectos, es decir, aquellos ocasionados por cambios en los sistemas biofísicos y ecológicos. Establece que las cuatro principales vías de los impactos del cambio climático en la salud mental son estas que veis en la diapositiva, pero en concreto nos centramos en las vías directas que están como a la izquierda, que tienen relación con la webinar de hoy y que son, en primer lugar, impactos en la salud mental por pérdidas y daños asociados con eventos meteorológicos extremos, cuyos efectos directos e inmediatos se dan particularmente en forma de trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Han sido quizá la vía más ampliamente documentada en la literatura científica. Por otro lado, los daños y la pérdida de medios de vida tras eventos meteorológicos extremos como inundaciones han demostrado tener también un efecto significativo en la salud mental de las personas e incluso tienden a ser reportados con más frecuencia que los efectos en la salud física. En segundo lugar, tenemos el impacto de las altas temperaturas. Los impactos directos e inmediatos de las altas temperaturas en el bienestar mental, como los cambios de humor, así como trastornos de comportamiento más graves que incluyen un aumento de la conducta agresiva. Una revisión sistemática global de la literatura reveló también fuertes asociaciones entre las altas temperaturas y un aumento en los riesgos de suicidio. Las temperaturas más altas también afectan negativamente al estado mental de quienes tienen problemas de salud mental preexistentes y se ha encontrado que incrementan las admisiones hospitalarias psiquiátricas. También destacamos en este punto este documento del Instituto Nacional de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el Trabajo, perdón, que es el estudio descriptivo sobre la identificación y la caracterización de las ocupaciones más vulnerables al cambio climático en actividades a la intemperie en España, que es del año pasado, del año 2025.
enmarcado también en el objetivo 2 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya hemos mencionado anteriormente en esta webinar. Tiene como objetivos principales el identificar y caracterizar las ocupaciones más vulnerables que desarrollan su actividad profesional a la intemperie y analizan cómo los nuevos escenarios climáticos modifican los riesgos laborales a los que están expuestas. En el estudio se abordan los riesgos relacionados con el cambio climático a los que están expuestas las personas trabajadoras que trabajan en ocupaciones a la intemperie y aparte de riesgos de carácter químico, físico, biológico y de seguridad en el trabajo, incluye también los riesgos psicosociales, destacando estos que veis ahí, ¿no? El estrés y fatiga por la exposición a temperaturas extremas por frío o calor, la violencia durante fenómenos extremos de calor o frío, el estrés por exposición a conductas violentas relacionadas con la escasez de recursos, el estrés también por situaciones financieras imprevisibles y el estrés o fatiga por sobrecarga de trabajo. Esto pues, nos puede dar lugar a posibles efectos de la salud como manifestaciones emocionales, cognitivas, conductuales, fisiológicas y sociales. Bien, en lo que respecta a la actuación inspectora ante los fenómenos meteorológicos adversos, nos vamos a fijar en esta guía de actuación inspectora de septiembre del 2025, que se configura un poco como la guía que va a seguir la propia inspección en esta materia. Por tanto, el objetivo suyo va a ser el comprobar la gestión preventiva de las empresas respecto a los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos adversos. Por tanto, en base a esos 4 parámetros que veíamos anteriormente, es decir, en cuanto a la evaluación, en cuanto a la planificación, en cuanto a la vigilancia y en cuanto a los colectivos de especial protección, cómo gestiona la empresa esos aspectos, ¿no? Como obligaciones de la empresa a tratar en caso de factor de riesgo FMA. En esta guía se exponen los principales requisitos normativos aplicables, facilita la identificación de las condiciones de trabajo a comprobar y clarifica conceptos técnicos que pueden orientar a los trabajos comprobatorios. Pues bien, ya por último, casi acabando la webinar de hoy, os comento una serie de recursos disponibles en la web de Mutua Intercomarcal destinados a las empresas mutualistas. Hemos editado recientemente un curso de formación online sobre prevención ante el cambio climático que busca, sobre todo, concienciar y sensibilizar en la materia, teniendo por objetivo el comprender la importancia del cambio climático y sus efectos sobre la seguridad y salud laboral, el identificar los riesgos laborales asociados a fenómenos climáticos extremos, olas de calor, inundaciones, tormentas, etcétera, aplicar medidas preventivas y de protección en el entorno de trabajo y, sobre todo, fomentar comportamientos seguros y responsables en la adaptación al cambio climático. Este curso está disponible para todas las empresas mutualistas, es gratuito, es online y os podéis apuntar a él en cualquier momento. Y por otro lado, siguiendo con ejemplos de material de divulgación y sensibilización, podemos encontrar en la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo este apartado sobre los fenómenos meteorológicos adversos, donde hay diverso material informativo y también otros organismos autonómicos de seguridad y salud en el trabajo, donde encontramos documentación como este Criterios para el trabajo al aire libre en épocas de altas temperaturas de la Generalitat Valenciana o del INVASAT, que es el órgano de seguridad y salud, y las orientaciones para la elaboración de protocolos para la prevención de riesgos laborales en situaciones de emergencia, en concreto lluvias torrenciales, inundaciones y riadas, editadas por el ICSSL de la Generalitat de Cataluña. Pues bien, por mi parte concluye aquí la exposición. Daros muchísimas gracias por la atención prestada y espero que os haya servido para empezar un poco a implementar y crear estos protocolos de actuación porque el verano con las altas temperaturas están aquí mismo y hay que actuar sobre ello. Pues muchas gracias, Miguel, por tu ponencia, muy interesante. Y Ujú. bueno, recordarles que les contestaremos por email a todas las cuestiones que nos han formulado. También quiero recordarles que se les proporcionará un certificado de asistencia a los mutualistas que recibirán en los próximos días por correo electrónico también. Y bueno, en nuestra página web tienen la relación de las próximas webinar programadas o las tendrán en breve ya para el próximo mes.
Y bueno, aquí están viendo en la pantalla, en el chat, que hemos anotado nuestro mail y nuestro teléfono para consultas de prevención o cualquier otro tema que les pueda surgir. Y nada más por nuestra parte. Si quieres añadir algo más, Miguel. No, en principio no, ya lo he dicho todo. O sea, Nars, otra vez reiterar las gracias por la asistencia, por asistir a estas horas, que la hora es bastante jodida. Pero bueno, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en las próximas webinars. Pues nada más, damos por cerrada, por concluida esta jornada y esperamos que haya sido de su interés y nos vemos en una de las próximas jornadas. Muchas gracias y hasta pronto. Venga, adiós.